Familia Chapel, la iglesia hogar que nos recibe como anfitriona, es la Higo Santa Rosa de Nayón. Está liderada por David y Anita Albán. Y se reúnen todos los viernes a las 20 horas. Te animamos a preguntar, acércate y sé parte de una iglesia en el hogar. Hey friends, my name's Greg Snyder, family pastor at Christ Community Church in Roseville, Michigan. I'm so excited to be coming back out to Burbo to speak with the youth on evangelism. What an exciting theme for the year. And so we're going to look at the life of Jesus and his example for evangelism. Familia Chapel, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Chapel by Verbo y mantengámonos siempre conectados. Familia Chapel, este domingo compartirá con nosotros Jaime Mata, supervisor de Verbo Mañosca, con el tema Adoradores en espíritu y en verdad. Toma apuntes y prepárate para recibir la palabra de Dios. La verdadera adoración no es solo cantar, es un estilo de vida. Y por eso es que el día de hoy lo que aprendimos es ver qué es lo que puede estar ocupando el primer lugar en tu corazón y que te esté quitando la perspectiva de mirarle a Él más grande que cualquiera de tus circunstancias. Adoradores en espíritu y en verdad. Te quiero invitar a que escuches este mensaje porque en realidad va a hacerte la pregunta: ¿será que tu adoración le está agradando al Señor verdaderamente? Te espero y conéctate para que puedas conocer más de este tema. Muchísimas gracias. Muy buenos días, familia. Hoy solo el lado de acá. Hola. Y por el lado de acá, buenos días. Eso, ahí completamos. Qué gusto estar con ustedes aquí esta mañana. La verdad, estoy muy contento de poder volver a visitarles. Mi corazón se alegra de poder ver caras nuevas, de poder ver que la obra del Señor está creciendo. Sé que también es feriado y a veces en feriados como que no vienen todos, pero me alegro en el Señor de que usted haya decidido estar aquí en la casa del Señor, porque juntos hemos venido a adorarle, ¿no es cierto? Sí, unos poquitos están convencidos. Pero hoy con este tema espero que nos convenzcamos todos de que esta es en realidad el momento en el cual el Señor nos ha permitido llegar y el lugar para poder estar juntos y levantar su nombre en alto. Yo quiero empezar el tema de hoy, adoradores en espíritu y en verdad, un tema en realidad muy, muy profundo, pero que a veces lo podemos pasar por alto. ¿Qué tenemos nosotros aquí para arrancar esta historia? Tenemos la historia del Señor Jesucristo que se encuentra con la mujer samaritana. Esto sucede en un momento de la historia en donde samaritanos y judíos estaban teniendo siempre conflictos entre ellos. Ambos venían y eran descendientes de Jacob, es decir, del mismo pueblo de Israel. Nacen estos pueblos, pero tenían sus diferencias. Y una de las que se da en esta conversación es que la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo: a nosotros, nuestros padres nos dijeron que el lugar para la adoración era aquí en este pozo, pero los judíos dicen que es en Israel, en Jerusalén, en el templo. ¿Cuál dices tú que es el lugar?, le dice al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le responde que no es en el lugar en donde uno decide adorar, sino es en donde está el corazón y donde estamos en espíritu cuando queremos adorarle al Señor. Pero específicamente, ¿en qué parte de la Biblia está narrando esta parte que el Señor Jesucristo habla? Y está en Juan 4, versos 23 y 24. Y Él le dice así: pero se acerca el tiempo
De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo juntos, hacerlo en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué significa adorarle en espíritu y en verdad? Hoy tuvimos un tiempo de adoración hermoso. La presencia del Señor se estaba sintiendo en medio de lo que estábamos todos adorando juntos. Y decíamos, Señor, porque quiero estar en tu presencia, anhelo estar en tu presencia, porque mi alma quiere estar contigo, porque no importa el precio que tenga que pagar para estar en tu presencia. Pero ¿qué significa estar en la presencia del Señor? ¿Qué significa adorarle? Yo me estuve cuestionando y haciendo estas preguntas porque en realidad uno mismo a veces puede aprender, pero no entender. Entonces, hoy quiero que juntos podamos ir avanzando en esto. Y para esto, primero el concepto de qué es adorar. Según la Real Academia Española de la Lengua, dice que adorar no es más que rendir culto o rendir reverencia, ya sea a un ser de naturaleza divina o a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Entonces, el primer punto de partida de aquí que yo quiero que usted entienda, no solo en el concepto de lo que es adorar, es que usted y yo fuimos diseñados para adorar. Eso excluye que usted sea cristiano o no. Todo ser humano fue creado para adorar algo, para poner en el centro de su corazón a algo o a alguien. Entonces, como estamos diseñados de esta manera, muchas veces nosotros podemos decir, no, pero es que yo sí le creo a Dios y bueno, yo sí le adoro. O a lo mejor nos encontraremos con personas que digan, yo no soy de ninguna religión. Y a pesar de eso vamos a encontrar que estas personas sí están poniendo su corazón en algo distinto. Entonces todos adoran, incluso los que dicen que no lo hacen. Entonces, aquí, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos cuando en Éxodo capítulo 20, verso 3 dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. El Señor le estaba dando esta instrucción al pueblo, pero como somos hechos para adorar, los pueblos se han ido dispersando en su conocimiento y en su entendimiento y empiezan a adorar a las montañas, al fuego, a los truenos, a las personas, al mismo trabajo, al dinero. La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Es porque en nuestro corazón empezamos a poner cosas distintas de Dios. Y eso nos convierte en adoradores, pero no precisamente de Dios, sino de otras cosas. De personas, por ejemplo. Yo no sé si usted ha escuchado, o tal vez usted mismo, cuando ha estado así, pero enamorado así hasta las patas y le dice, te adoro, mi vida te adoro. Usamos esas frases porque es un sentimiento profundo para el cual estamos diseñados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Romanos 1:25 dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Entonces miren, aquí ya estamos viendo que en la misma palabra demuestra que el ser humano se puede desviar, se puede distraer y empieza a poner su corazón en las cosas que no son de Dios principalmente. Entonces, primer concepto que aquí tenemos que tener claro es que la adoración nos lleva a poner en el centro de nuestro corazón algo. Pero el problema del ser humano está en qué ocupa el primer lugar en su corazón. Entonces, no es que no querramos adorarle a Dios, no es que querramos hacer algo que no le agrade al Señor. El problema es que no le ponemos en el primer lugar en nuestro corazón. Y eso hace que nos distraigamos, que nos vayamos y hagamos otras cosas que no están agradando al Señor. Y como vemos aquí en el versículo 23, dice que el Padre está buscando adoradores. Entonces, así como en la imagen que vemos aquí en pantalla, esa señora está ahí buscando, no sé, creo que se le extravió la billetera, el celular, algo está buscando. Yo no sé cuántos de ustedes les haya pasado, pero a mí me pasa que si es que yo dejo
las llaves en un lugar y después no las encuentro, yo muevo todo lo que hay en la casa. Yo rebusco, levanto y me pregunto y hasta mal genio me pongo. Solo a mí creo que me ha pasado, o sí les ha pasado a ustedes. Sí, cuando uno está desesperado buscando algo, es intencional en eso. ¿Y saben qué es lo curioso? Que aquí dice que el Padre está buscando. Entonces, si está buscando, quiere decir que no encuentra o que no hay verdaderos adoradores. Porque aquí no dice el Padre buscaba o el Padre buscará, sino dice que está buscando. Y eso es porque cada día yo tengo que cuidar mi enfoque en qué estoy haciendo para adorarle a Dios y ponerle siempre en el centro de mi corazón. Porque vienen los problemas, viene la enfermedad, viene la escasez, vienen tormentas a nuestras vidas y cuando vemos el problema empieza nuestro corazón a distraerse y se llena de cosas que no son de Dios y nos apartamos. Entonces, hoy justamente con esto yo quiero que analicemos los siguientes puntos que quiero hablar para que ustedes y yo sigamos aprendiendo qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero para esto debemos entender primero cómo se ven las cosas y para esto el primer punto se llama perspectiva. ¿Qué es perspectiva? La definición igual, de acuerdo al diccionario, dice que es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Entonces, en el mundo nosotros tenemos puntos de vista de diferentes cosas. Por ejemplo, en esta imagen, ¿quién ustedes creen que de los dos personajes ahí tiene la razón? ¿Los dos? ¿O alguno está equivocado? No, ninguno está equivocado. ¿Por qué? Porque ambos están mirando desde un ángulo distinto las cosas y tienen su percepción de lo que es la verdad. Pero, ¿qué sucede con nosotros cuando hablamos de Dios? No puede haber puntos de vista distintos. Si un grupo de acá piensa de una forma de Dios y el grupo de acá piensa contrario, algo está pasando. No podemos tener pensamientos distintos. Como hijos de Dios nosotros tenemos que estar siguiendo la verdad y eso es lo que queremos entender hoy día. Pero entonces, como en la conversación que tenía la mujer samaritana con Jesucristo, que le decía, entonces, ¿dónde es correcto adorar? Le dijo a ella. Ella estaba con una pregunta en doble sentido, no era una conversación sencilla, porque ella ya le reconoció como un profeta, no como el Hijo de Dios, como un profeta, y ella estaba esperando, porque ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho, la verdadera adoración se da en el templo en Jerusalén? Se armaba una guerra en ese momento. O si le hubiera dicho, no, la verdadera adoración es aquí, en Samaria. Y los israelitas se hubieran levantado en contra de eso. No, el Señor Jesucristo venía a romper con esa idea de que es en el lugar, de que es tal vez por alguna tradición, simplemente porque es domingo y tengo que ir a la iglesia, o simplemente porque me pusieron una canción suavita y ahora sí voy a adorar, o simplemente por preferencias personales. Hay personas que simplemente van de iglesia en iglesia diciendo, no, es que en ese lugar no cantan bonito, o en ese lugar no hacen así, y es simplemente porque su preferencia personal no se alinea con lo que está recibiendo en ese punto. Pero no es el lugar, es cómo está mi corazón. Y debemos entender que adoración no es solo levantar las manos y cantar. Adoración es cuando damos nuestro diezmo, cuando damos nuestra ofrenda. Adoración es cuando llegamos puntual a un lugar, a la reunión. Cuando nosotros tratamos con respeto a otras personas, es adoración. ¿Por qué? Porque le agradamos al Padre con las cosas que estamos haciendo. Entonces, la perspectiva, primer punto, no depende del lugar. Pero, ¿qué sucede cuando generalmente vienen las pruebas, las tormentas, las dificultades? David, perdona, ¿me puedes estar abriendo, por favor? La perspectiva, como yo decía, hace que en muchas ocasiones, ahí está bien, gracias, hace que en muchas ocasiones nosotros, casi se vira, casito me endeudo. Yo quiero ejemplificar lo que nos puede pasar con esta tapa de aquí. ¿Cuántos pueden ver esta tapa? Levanten su mano, ¿quién puede ver esta tapa? Ya. Ahora, ¿de qué color es? Celeste, se logra apreciar. Ahora, ¿qué dice la tapa?
Bueno, porque ya vieron la marca de la botella. No mientan. Pero dudo que quizás ahí al fondo, al final, Luis, David, alcanzan a ver lo que dice aquí a simple vista. A simple vista no se ve. ¿Por qué? Porque es pequeño, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Estos son nuestros problemas. Estas son nuestras tormentas, la enfermedad, la escasez. Y cuando nosotros dejamos de adorar al Padre, dejamos de estar en su presencia, ese problema yo empiezo a regresar a ver el problema. Y empiezo a ver el problema. Y el problema se convierte en mi día a día. Y de repente el problema simplemente me tapa la visión. Y se convierte en lo único que yo pienso, en lo único que yo respiro, en lo único que me mantiene gastando mi energía. ¿Acaso usted no ha perdido el sueño alguna vez por una preocupación? ¿En algún momento no se ha estresado tanto que ha llegado a dejar de hacer cosas importantes simplemente porque no tiene fuerzas, ánimo ni energías para eso? A todos nos pasa. El problema es cuando esto ocupa el 100% de mi atención y dejo de prestar atención a lo más importante, que es el Padre, porque Él es el que me dice a mí lo que es correcto. Tener la perspectiva correcta significa que no adoramos para que Dios se acerque, sino que adoramos porque Él ya está presente y nos está buscando. ¿Qué significa esto? Voy a usar un ratito el piano acá para poder completar esta idea de qué significa en realidad tener una perspectiva correcta en estos momentos. Y es cuando nosotros empezamos a decirle: Señor, yo ya no me quiero fijar en qué es lo que pasa. Sí, mis emociones están ahí y ya voy a hablar de eso. Pero es empezar a decirle al Señor, como cantábamos hoy día unas frases, pero podemos decirle a Él: cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. ¿Qué pasa si en el momento de tu angustia, de tu necesidad, tú simplemente empiezas a declarar quién es Él? Porque eso no es más grande que mis problemas. Eso no es más grande que todo lo que puede pasar a mi alrededor. Y como David leía hoy en el momento de la oración antes de que empiece la reunión, decía: muchas veces esperamos nosotros ver para creer. Pero el Señor nos dice que creamos a pesar de. Pero la única manera que podemos sostenernos en esos momentos es cuando le adoramos. Cuando sabemos y declaramos: yo sé que tú eres fuerte. Aunque todavía no pueda ver, yo sé que estás obrando. Aunque no te puedas sentir, yo sé que estás aquí. Y de esa manera empieza mi perspectiva a cambiar. Empieza a mostrarme a mí en realidad qué es lo que sucede. Porque cuando la perspectiva es correcta, la adoración deja de ser un evento y se vuelve un estilo de vida. Es lo que yo hago y lo que yo soy cada día. Ya no depende de mis emociones, ni tampoco depende de personas, sino de mi reacción hacia el Señor, de lo que yo hago hacia Él, porque Dios es más grande que todas las cosas que puedan pasar. Y ahí viene el siguiente punto. Cuando yo ya me logro reenfocar, entonces ahí voy a entender la gratitud. La gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Cuando yo entiendo que tengo vida, que Él me ha dado el pan, que no me ha faltado que comer hoy día, que tengo vestido, que tengo una familia a mi lado, entonces yo empiezo a entender
que debo dar gracias por lo que el Señor hoy me dio. El Señor dice que no nos afanemos, que no, ni por el vestido ni por la comida, que miremos las aves que están en el cielo, los lirios de los campos, porque ellos tienen mayor gloria, dice, que lo que se vestía Salomón. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Él, cantarle a Él por lo que Él es, no por lo que hará simplemente. Pero ahí le empezamos a decir: gracias, Señor. Gracias porque estás haciendo algo en mi vida. Gracias porque sé que esto va a pasar. Gracias por lo que vendrá, o gracias por lo que ya me diste. Y de esa manera empieza a cambiar mi entendimiento. Porque recuerden, el Padre está buscando adoradores. Él dio el primer paso. Él envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. ¿Para qué? Para tener acceso hacia Él, entrar en su presencia y buscarle. Dice en Salmo 100, verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, cuando yo entro en su presencia, cuando yo estoy en mi habitación con puerta cerrada, yo puedo empezar a adorarle, alabarle por su santo nombre. No dice que le alabe por todas las promesas que ya me dio, por todo el recurso financiero, por toda la paz mental. No dice que le adore por eso, dice que le alabe por su santo nombre, por lo que Él es. Esa es la verdadera adoración y la gratitud. Ahora, ¿quiere que le diga algo? El vocabulario que se habla en el cielo es de gratitud. Y nosotros somos sus hijos y vamos a estar con Él en su presencia. Pero le quiero decir algo también. ¿Cuál cree usted que es el vocabulario del infierno? ¿Quién dijo la queja? Es la queja. Porque estamos simplemente, no tengo, no me diste, no sanaste, dejaste que pase esto, y empezamos a cuestionar y a ser racionales con el Señor, y nos desenfocamos otra vez y perdemos la gratitud y nos alejamos del Señor y de su presencia. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver las cosas de una manera distinta. La gratitud nace al entender que Dios tomó esa iniciativa de salir a buscarme y que ahora yo le doy gracias por ser parte de su casa, de su familia, y que no, aunque yo no era digno, Él salió y me recibió de manera digna, cambió mis vestiduras, cambió mi vida, y ahora yo me puedo acercar ante Él. Entonces la adoración auténtica brota de un corazón agradecido. Si es que usted no le ha estado pudiendo adorar verdaderamente al Señor, es porque en su corazón quizás no hay gratitud hacia Él. Es porque quizás no le has visto todavía en la plenitud de su belleza. Y de cómo tú aprendes a responder a esa presencia del Señor depende tu vida. Dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y de paz. Hoy la pandemia que está matando a miles de personas en el mundo es la depresión. Es la ansiedad. Ni el COVID mató a tantas personas como la depresión ha estado matando en estas últimas décadas. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay dolor, hay resentimiento, hay amargura, y nuestra vida se transformó simplemente en queja y alejados del Señor. Pero cuando nos acercamos a Él, nuestra vida cambia. Mateo 15, 8 al 9 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Porque Él miraba. Y podemos venir y levantar las manos y decir: Señor, te adoro, te exalto, eres santo, eres grande, eres bueno, pero salgo de aquí y mi vida no ha pasado nada, sigo con los mismos problemas, sigo con las mismas cosas. No digo que no tengamos problemas, no digo que el vivir circunstancias difíciles no sea algo que nos pase a todos los seres humanos, pero es la actitud con la que yo tomo esas cosas la que a mí me hacen perder ese enfoque. Y por eso es que necesitamos el siguiente ingrediente, y es la obediencia. En espíritu y en verdad. En espíritu es mi alma, porque está con minúsculas. Si ustedes se fijaron, el espíritu de ahí no habla el Espíritu Santo, es el espíritu que vive en nosotros, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nuestro espíritu dice que
resucita, cobra vida. ¿Y es para qué? Para conectarnos con el Señor. Pero ese espíritu me lleva en mi entendimiento también a acercarme ante Él. Ahora, la obediencia tiene que ver con la verdad. Obediencia no es más que una acción de obedecer, cumplir la voluntad de quien manda, dice. Y sus sinónimos son acatar, respetar, cumplir, subordinarse o someterse. Y eso en realidad aplica en lo siguiente. La adoración es la respuesta a todo lo que Dios es, a lo que dice, a lo que hace y obedece a lo que Él pide. Esta es la parte más difícil de la adoración, al menos para mí. Porque yo considero que todavía no logro cumplir al 100% todos los mandatos que dice el Señor. Cuando dice que uno sea paciente, porque es fruto del Espíritu, a mí me falta. Yo sé que ustedes ya, no, pero a mí sí me falta la paciencia muchas veces. O dice que no me enoje, que sea también tolerante. A mí me falta. Yo he estado un tiempo sin auto, ¿no? Pero cuando manejo, normalmente, híjole, a mí sí se me suben un poquito los ánimos ahí cuando se me cruza un carro, cuando me pitan y cosas por el estilo. Soy impaciente. O a veces cuando los hijos nos pueden hacer perder la calma. ¿Cuántos padres de adolescentes o que ya fueron adolescentes tenemos acá? A mí en mi caso me pasa, mi hija me queda viendo así chueco. Y no sé, a muchos de ustedes quizás les haya pasado, o a lo mejor cuando fueron adolescentes eran así, que yo cuando les digo, vaya a tender la cama, ya voy. O a veces ya de una dice, no, o sea, ¿cómo así? Nos retan, como que nos desafían. Imagínense nosotros con Dios cuando Él nos dice, no mientas, no robes, haz esto con tu hermano si quieres que te vaya bien, y nosotros le decimos, Señor, ya voy. La obediencia es la parte más compleja porque justamente dice, no importa cuánto le exalte a Dios, no importa cuánto reconozca lo que Él ha hecho, sus maravillas, sus obras, su grandeza, la creación, no importa cuánto le escucha al Señor, pero si yo no le obedezco, no le estoy adorando a Él en espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa obedecer de acuerdo a lo que debemos entender? La adoración no es solo emoción. No es porque, ¡ay, Señor, te adoro! Tocaste mi corazón, me transformaste. Y sales de aquí y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es por emoción. La emoción más bien es una respuesta cuando lloramos, cuando reímos, cuando estamos agradecidos a lo que Él ya hizo. Pero no debe ser el motivante para adorarle al Señor, sino que es importante que entendamos que si nosotros le queremos demostrar amor, debemos obedecer sus palabras. Así lo dice Juan 14:15. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa es la verdadera adoración que el Señor nos ha indicado que lo tenemos que hacer. Y ahí es cuando nosotros y nuestras emociones responden al Señor con asombro, con alegría, con llanto, porque Él es más grande. Cuando uno está en la presencia del Señor, uno se desarma. Uno realmente dice, Señor, aquí eres todo para mí. Y esa es la diferencia. Cuando estoy en ese momento, cuando estoy con Él ahí, completamente siendo uno con Él, porque mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, entonces ahí es que yo estoy en su presencia. Entonces, las expresiones correctas más las actitudes correctas me permiten a mí atraer la presencia de Dios. ¿Quieres que la presencia de Dios esté en tu vida? ¿Quieres que te acompañe a donde quiera que tú vayas? Tienes que tener la actitud en el corazón, pero también la expresión correcta, que es con la obediencia. Y aquí viene un punto muy importante en este momento. Y yo lo he puesto como el relativismo. ¿Qué es relativo? Relativo básicamente es que hay algo que no es una verdad absoluta, sino que es relativa. No hay nada bueno ni malo, sino todo lo contrario. En el mundo hoy nos dicen, con tal de que a ti te siente y te guste y te vaya bien, hazlo. En inglés le dicen YOLO, you only live once. Tú tienes tuya vida.
Y no importa lo que hagas con tal de que te sientas bien, pero a nosotros los hijos de Dios nos tiene que alertar esto. Hoy en redes sociales estamos bombardeados de todo. Hace una semana vimos espectáculos en los medios de comunicación, de shows y cosas que se presentan, y muchos cristianos celebran porque ven unidad, porque ven a Latinoamérica que está presente en el mundo, pero no ven el trasfondo de toda una cultura LGBTI, ni todo un trasfondo de dominio que existe político por detrás de estas cosas. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque somos frágiles en el entendimiento que tenemos del conocimiento de Dios. Eso es el relativismo. Entonces, para hacerlo simple, si yo, como les hacía el ejemplo de la perspectiva, yo pienso que Dios es así, pero el de acá dice, no, yo pienso que Dios no dice eso. Y empieza una discusión, y hoy hay muchísimos debates entre cristianos, que se les llama conservadores, y los otros, los cristianos modernos. Porque debatimos en que la palabra creo que dice eso y el otro interpreta de otra manera. No se puede interpretar la manera de una manera distinta. La palabra es la palabra y tiene un solo dictamen de lo que dice. Entonces aquí es esta pregunta: ¿en qué momento como cristianos cambiamos el discernimiento por emoción? Aceptando y promoviendo valores contrarios a nuestra fe. Simplemente porque nos presiona la gente, porque si no se va a ir de la iglesia, o simplemente porque mi familia ya no me acepta, porque mis amigos se fueron desde que empecé a los caminos del Señor. Y es una presión que viene a nuestras vidas. Y empezamos a ser flexibles con el pecado. Y eso afecta en la adoración. ¿Por qué? Vuelvo al versículo. Se acerca el tiempo. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No puede ser espíritu o verdad. No es o la una o la otra, es las dos. Es la única manera de entrar en la presencia del Señor. Y ahí es los que les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Creen ustedes que Dios se ha estado agradando con su adoración? ¿Crees que se ha estado agradando con tu estilo de vida? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿cómo yo logro en realidad conocer cuál es la verdad? La única forma es acercándome al Señor Jesucristo. Es imposible que una persona adore a Dios si no está convencida primero que Dios le ama. Si tú no estás convencida que el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti para darte vida, para hacerte libre, para darte acceso a su presencia, entonces ese es el primer punto que tú tienes que evaluar. Si no has sentido el amor de Dios, entonces eso tiene que cambiar para que puedas entrar en su presencia. Y no es por obligación. El Señor te invita a ti a que seas parte de todo lo que Él ha querido derramar en tu vida. Porque dice la palabra que el mismo Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Pero aquí vemos en la imagen tenemos a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. Cuando leemos la palabra nos revela quién es el Señor Jesucristo. Pero cuando yo oro, le busco al Señor Jesucristo, Él me revela los misterios de la palabra. No puedo conocerle al Señor sin leer la palabra, ni tampoco puedo entender la palabra sin estar cerca del Señor Jesucristo. Y eso define mi estilo de vida, y eso me marca a mí como un verdadero adorador. Si yo no me acerco, si yo no estoy cerca de Él, como dice aquí en Juan 17:17, dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Si yo no estoy cerca, entonces no voy a entender la verdad, voy a asumir, voy a tener una perspectiva, y por eso es que empiezo a creer y dejarme llevar por los comentarios del mundo, de las redes sociales, de que algunos dicen una cosa y otros otra, y lo empiezo a acomodar a mi verdad, y se vuelve una verdad relativa. Pero no hay verdades relativas para el Señor, hay una sola verdad y es absoluta, y está en la palabra de Dios. Y cuando yo me dedico a estudiarla, entonces ahí es cuando la verdadera adoración va a empezar a transformarme y a producir cambios en mí.
que alguno dice, no, es que yo no puedo, es que ya soy así, ya nací así, ya estoy viejo, ya nunca me voy a cambiar. Eso es un engaño. Porque incluso la neurociencia hoy dice que el ser humano deja de aprender cuando muere. Y nosotros muchas veces somos los que limitamos al Señor a que obre en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y que veamos estos, yo quiero cerrar con estos 3 puntos para que tú puedas ir analizando lo que hemos conversado el día de hoy. El primero tiene que ver con identificar una cosa que esté compitiendo con Dios y entregarla conscientemente hoy día. Cierra tus ojos un momento y simplemente dile: Señor, yo he puesto en primer lugar, no sé, tu trabajo, el dinero, o ha sido quizás también alguna persona. Señor, quiero entregarte aquellas cosas que han estado quitándome la mirada de ti. Quiero entregarte, ponle nombre y di este problema familiar, esta circunstancia que he estado viviendo. Entiendo que tú me amas. Aquí es el segundo punto y es: pídele al Señor que reoriente tu corazón hacia lo que Él es, para adorarlo en espíritu y en verdad, y no solo palabras. Dile: Señor, ya no quiero adorarte simplemente pensando en que te estoy cantando o lo estoy haciendo bien. Quiero hacerlo desde el fondo de mi corazón. Tercero, decide vivir cada área de tu vida como un acto de adoración. Que todo lo que hagas, piensa cada día, cuando sales, a dónde vas, con quién hablas, lo que haces. Recuerda de aquí en adelante que todo eso es adoración. Y que te permita reenfocar. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida
y el anhelo de mi corazón. Que Él sea el anhelo de tu corazón. Así como María escogió la mejor parte en lugar de Marta, permítenos entrar en tu presencia, Señor, para adorarte, para darte gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque eres grande, más grande que cualquier circunstancia en mi vida. Y porque siempre estarás a mi lado, Señor. Gracias, amado Padre, por este día. Gracias por lo que tú haces y seguirás haciendo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querida familia, y que les permita, así como a mí, seguir buscándole al Señor y ser adorador en espíritu y en verdad. Que tengan un excelente día. Amén.